Buen día con todos, somos el grupo 2 integrado por Brenda Ríos y mi persona Daniela Romero. Les vamos a hablar de los principales estudios de laboratorio en urología. En primer lugar, el análisis de orina, o conocido como uroanálisis, que comprende la valoración urinaria macroscópica y microscópica. En segundo lugar, se encuentran las pruebas de cáncer, que incluyen los marcadores de cáncer urotelial y prostático. En tercer lugar, las pruebas de función renal. Se evalúa la densidad urinaria, creatinina y nitrógeno ureico. Y finalmente el análisis de suero, sangre y plasma, donde se encuentra la biometría hemática, tiempos de coagulación y electrolitos. Si al realizar un uroanálisis los resultados del sedimento urinario indican una posible infección bacteriana sin la presencia de contaminación en el momento de la toma de muestra, es necesario confirmar los hallazgos mediante un cultivo bacteriano. Está indicado en pacientes con infecciones recurrentes o persistentes, en insuficiencia renal y en pacientes con alergias a los medicamentos. Ayuda a estimar la cantidad de bacterias en la orina e identificar el microorganismo responsable de la infección. Por ende, nos ayuda a predecir los fármacos ideales para el tratamiento. Una infección de las vías urinarias es cuando la muestra de orina contiene 100.000 o más bacterias por campo. Las pruebas de cáncer urotelial, aquí se incluye la citología de orina, que es la prueba estándar para el diagnóstico inicial y vigilancia del cáncer vesical, especialmente en tumores de alto grado. Se requiere una muestra de orina fresca o lavado vesical y por lo menos 3 muestras consecutivas. Por otra parte, la proteína de matriz nuclear o Matrix 22. Esta se eleva en pacientes con carcinoma activo de las células transicionales y es más sensible que la citología para la detección de tumores de alto grado. Además, está aprobada por la FDA para el diagnóstico de cáncer vesical. La prueba de antígeno de tumor vesical, o conocida como BTA por sus siglas en inglés, es más sensible que la citología para la determinación de los cánceres de bajo grado y la FDA ha aprobado su uso para el diagnóstico de cáncer vesical. Es poco confiable en pacientes que tienen infección activa y en quienes han recibido un tratamiento intravesical. ImmunoSEED es una prueba que se aplica junto con la citología para mejorar la sensibilidad de la misma en la detección de la recurrencia de un tumor urotelial, pero de bajo grado. Finalmente, la hibridación in situ con fluorescencia, o conocido como FISH, este es útil para el diagnóstico y vigilancia de cáncer vesical, pero a diferencia de los anteriores, puede usarse en pacientes sometidos a quimioterapia intravesical. Las pruebas de cáncer prostático incluyen el antígeno de cáncer prostático 3, que es un nuevo biomarcador que se mide en el sedimento urinario después de un masaje prostático. Actualmente se usa de forma experimental. Por otra parte, el antígeno prostático específico, conocido como PSA, este no es propio del cáncer, más bien las concentraciones varían según el volumen y la inflamación de la próstata. Puede haber de dos formas, libre y total. El PSA total normal es de 4 nanogramos por mililitro y si este aumenta hasta 10 es necesario realizar el índice de PSA libre sobre el PSA total. Cuando el resultado es superior a 0.2 o 20%, esto es sugestivo de una hiperplasia prostática, pero si el valor es inferior a 0.2 o 20%, o a su vez el valor del PSA total es superior a 10 nanogramos por mililitro, nos indica que es sugestivo de un cáncer prostático, por lo que se requiere una biopsia. En los estudios hormonales, aquí comprende la valoración de la aldosterona, el cortisol, la epinefrina y norepinefrina. Estos son útiles para determinar la función suprarrenal o la presencia de tumores en la glándula, especialmente feocromocitoma. Finalmente, los estudios de los constituyentes de los cálculos. Estos se usan en pacientes con urolitiasis recurrentes. Pueden tener anormalidades en la excreción del calcio, ácido úrico, oxalato, magnesio o citrato, y esto se evidencia en su elevación en las muestras recolectadas antes de las 24 horas. En algunos pacientes con urolitiasis pueden tener concentraciones elevadas de cisteína en la orina,
por lo que se puede realizar la prueba de nitroprussida o nitroprusiato, que detecta la cisteína de forma cualitativa. A continuación, las pruebas de función renal. Tenemos la densidad específica de la orina, que mide la concentración de partículas. Los resultados van a variar ligeramente según los instrumentos y los métodos de laboratorio. Los resultados normales en adultos oscilan entre 1005 y 1030. Cuando tenemos valores más bajos es porque la orina está más diluida, por ejemplo en diabetes insípida, mientras que valores más altos es porque la orina está más concentrada, por ejemplo en deshidratación. La determinación de la osmolalidad de la orina es una medición más significativa de la función renal. Ahora, la creatinina sérica es el producto final del metabolismo de la creatina en el músculo estriado y su producción es constante, por lo tanto es un reflejo directo de la función renal. Sabemos que el rango normal varía y oscila entre 0.8 a 1.2 miligramos sobre decilitro en adultos. También es un indicador de insuficiencia renal. Nosotros vamos a ver un aumento de la creatinina sérica cuando la función renal disminuye en un 50%. Esta no va a estar influenciada por la ingesta dietética o la deshidratación. Tenemos que la depuración de la creatinina endógena va a ser una prueba más específica y más confiable de la función renal. Como lo obtenemos en la recolección de orina durante un momento específico, por lo general 24 horas, y una muestra de suero. Sabemos que la creatinina depende de la masa muscular y esta difiere entre individuos. Por eso se ha logrado una estandarización y los valores normales oscilan entre 70 a 140 mililitros sobre minuto. La recolección de orina inadecuada o incompleta es uno de los principales problemas que van a afectar la precisión de esta prueba. Tenemos el nitrógeno ureico en sangre o BUM. Sabemos que la urea se forma en el hígado como producto final del metabolismo de las proteínas y los riñones le van a excretar, por eso está relacionado con la filtración glomerular. Esta sí va a estar influenciada por la ingesta de proteínas, la deshidratación y también las hemorragias gastrointestinales. Se debe perder casi las 2/3 partes de la función renal antes de que se vuelva evidente un aumento significativo de la concentración del BUM. Tenemos la relación BUM-creatinina que es de 10 a 1, pero cuando hay una relación de 20 a 1 o de 40 a 1 es porque los pacientes están deshidratados o con obstrucción urinaria bilateral. Ahora tenemos análisis de sangre, suero y plasma. Por ejemplo, la biometría hemática. Cuando tenemos una anemia es porque la hemoglobina está menor a 13 gramos sobre decilitro en hombres y menos de 12 gramos de decilitro en mujeres. Sabemos que la anemia normocítica normocrómica suele verse en la insuficiencia renal porque la producción de eritropoyetina se da en el riñón. Los leucocitos no son específicos. En los estudios de coagulación sanguínea no suelen ser necesarios, pero cuando nos enfrentamos a trastornos insidiosos como la enfermedad de von Willebrand o hepatopatía o sensibilidad a ingesta de salicilatos en un paciente con hematuria sin explicación. Tenemos estudios de electrolitos y estos van a valorar el estado electrolítico del paciente. Tenemos sodio y potasio séricos que se miden cuando los pacientes están tomando diuréticos o glucósidos digitálicos y cuando una persona se ha sometido a una prostatectomía transuretral reciente. Tenemos valores de sodio de 136 a 146 mil equivalentes sobre litro, potasio 3.5 a 5.5 mil equivalentes sobre litro y el calcio a 8.5 y 10.5 miligramos sobre decilitro. Ahora la secreción uretral. Este procedimiento nos proporciona muestras apropiadas para determinar el sitio de origen de la bacteriuria. Entonces tenemos 4 muestras y estos nos van a mostrar diferentes resultados y el diagnóstico. Cuando hay una descarga amarillenta gruesa típica de la Neisseria, se debe someter a una tinción Muram. Ahora en el exudado vaginal sabemos para que el diagnóstico de vaginitis es necesario solo una exploración física. Sin embargo, si tenemos secreciones vaginales obtenidas por hisopo, le ponemos en un portaobjetos, solución salina y luego observamos en el microscopio que puede revelar hongos o tricomonas. Gracias.